Y vamos a un viaje en el año 1984, el año sagrado porque nací yo, y entonces ese año es el más importante de la historia de la humanidad, lo siento mucho, tengo que decir, donde viajas a El Salvador y a Guatemala. En un momento muy diferente al actual, ¿no? Otra América Latina. ¿Qué pasaba en ese momento, en el 84, para que tú, que eras ahí bastante joven, te dirigieras a esos países? ¿Por qué? ¿Qué buscabas tú ahí? ¿Cómo era la situación de El Salvador y de Guatemala? Mira, estando en la universidad, me voy a retrotraer unos meses antes. Lo de los informes, ¿no? Que ahí claro, leíste, yo estaba estudiando periodismo en la Autónoma de Barcelona. Y bueno, un día... ¿En Bellaterra? En Bellaterra, estaba en Bellaterra. Bellaterra querida, ¿eh? Acababa de volver de un viaje a Egipto e Israel en el 82. Era como mediados de noviembre. Y un día, leyendo un diario, encontré un anuncio que ponía: hágase socio de la libertad, hágase socio de Amnistía Internacional. Y había un teléfono. Yo llamé al teléfono, me citaron en una dirección de Barcelona, en la calle céntrica de Barcelona. Subí unas escaleras hasta un cuarto piso, me abrió una persona y me dijo: Amnistía Internacional es una organización que nació en el año 61, estábamos entonces en el 82, hacía 20 años que había nacido, formada por un periodista y por una persona, digamos, un filántropo. Sí, y que dio origen a esta organización que quería luchar por lo que se llamaba los prisioneros de conciencia, es decir, personas que habían sido detenidas por temas políticos, por temas religiosos, por temas sexuales, sin usar la violencia. Perdón, era un periodista y un abogado, ¿no? Que habían formado esta organización en Londres. Y entonces lo que hacía esta organización era tener adoptados prisioneros de conciencia, Pepito, tal, que es un político comunista en Uruguay, en la dictadura fascista de Uruguay, que está encarcelado y hay que luchar para liberar a este hombre. O un religioso, te estoy hablando de casos reales, que son los que yo trabajé, un religioso que ha sido detenido en la URSS por sus motivos religiosos y que hay que ayudarle. Entonces, había los grupos de adopción, que el grupo 5, yo entré en el grupo 5 en enero del 83, o sea, yo llevo 40 años en Amnistía Internacional y estoy esperando que Amnistía Internacional me felicite porque llevo 40 años, me lo ha felicitado. Y a ver, si estáis viendo esto, ya podéis aprovechar, si no se va, ¿eh? 40 años después, si no se va, ¿eh? Me hubiera gustado que me hubieran mandado una felicitación. Que es una postalilla, ¿no? Oye, gracias. Entonces, yo entré en este grupo de Amnistía Internacional siendo muy joven, con un montón de gente que trabajaba como abogados, como arquitectos, y que eran mucho mayores que yo. Y rápidamente, en unos meses, me convertí un poco en el secretario del grupo. Y empecé a leer informes de Guatemala y de El Salvador. Y yo era un poco el que resumía los informes a mis compañeros y mis compañeras. Y eran tan demoledores que yo tenía dudas. Si fueran reales. Que fueran reales. No puede ser que el ejército llegue a una aldea de Guatemala, entre en la aldea, coja a las mujeres y a las niñas, las violen, las empalen. Las empalen. Sí, le meten palos entre la vagina, y luego las maten, y luego las entierren, etcétera, etcétera. O sea, me parecía imposible. En 1984, en octubre, había acabado periodismo hacía unos meses, había trabajado como camarero en la playa de Tarragona, cuando yo trabajaba de camarero. ¿Te gustaba Calafell a ti, eh? No, era Tarragona capital. Sí, pero también por Calafell estaba en el Vips, ¿eh? A Café iba al Vips a bailar. ¿Te gustaba esa calle, eh? Esa calle del Vips te gustaba, algún rollete me iba para allá, porque estaba fantástica ese sitio, ¿no? Sí. La gente de Calafell ahora flipando. Y entonces... Aún existe el Vips, ¿eh? Sí, lo sé. 35.000 años después. Está las pirámides y el Vips. Te estoy hablando de los años 70, finales de los 70, principios de los 80. O sea, yo empecé a trabajar de camarero en el 75. Y en el 76, 77 llegamos al VIP, o sea, imagínate, o 78 por lo menos. Y entonces agarré las cosas y me fui a Centroamérica para ver con mis propios ojos si lo que había leído en los informes de desapariciones forzosas en Guatemala y en El Salvador era verdad. No solamente era verdad, sino que era todavía peor. De hecho, muchos años después estuve en fosas que se abrieron en Guatemala viendo sacar niños y mujeres que habían sido ejecutadas. O sea, ¿qué hacían en Guatemala el ejército? El ejército y sus paramilitares, que eran lo que se llamaban las patrullas de autoprotección civil, llegaban a las aldeas buscando a los supuestos guerrilleros, que no estaban nunca, que se habían marchado. La mayor parte de los jóvenes se habían marchado también de las aldeas porque sabían que los iban a matar. Y al final en las aldeas se encontraban siempre mujeres, niños y niñas y ancianos.
y entraban a saco. Con las mujeres hacían lo que les daba la gana y con las niñas hacían lo que les daba la gana, y después masacraban a la población y se llamaba lo que era la tierra arrasada. Las aldeas quedaban totalmente arrasadas, pero no estábamos hablando de una ni de dos, estamos hablando de decenas y decenas de aldeas arrasadas. O sea, los mataban a todos. A todos. De hecho, en la fosa de Guatemala se han encontrado en algunas fosas 400 cadáveres, 350 cadáveres, 250 cadáveres. O sea, se han encontrado un montón de gente. Y todo lo que son brutalidades como empalar, ¿y eso era real o era una exageración que habían hecho? En algunas fosas se han encontrado mujeres con palos en las vaginas. Bestia, ¿eh? Sí, sí. O sea, eso de Guatemala. En Guatemala. Y en El Salvador había lo que se llamaban los Ecuadores de la Muerte, que eran unos digamos, vinculados al ejército, a la parte del ejército más extremista, que hacían el trabajo sucio, llegaban a secuestrar. Normalmente los desaparecidos, la forma de desaparecer a la gente es muy parecida. Y de hecho, no fue algo que inventasen en América Latina, se inventó durante la ocupación de Francia por los nazis. Los nazis se dieron cuenta de que cuando fusilaban a los partisanos, a los opositores, lo que hacían era crear un mito, crear un líder mitificado. Entonces, desde la Gestapo en Alemania se creó una directiva que se llama la directiva de la noche y la niebla, en la que se autorizaba a sus unidades de inteligencia a secuestrar al amparo de la noche a los opositores y trasladarlos de forma clandestina a Alemania, donde eran ejecutados y desaparecidos. Con lo cual lo que hacía era provocar el miedo conjunto de los amigos, los compañeros, los familiares, al punto incluso de pensar que algunas de las personas que estaban allí estaban colaborando con la Gestapo. Había desertado y ya está. Estaba colaborando con la Gestapo. Entonces, esta forma de actuar se empezó a utilizar también en América Latina. Posiblemente primero en Guatemala, a partir del año 66, que hay constancia de los primeros desaparecidos en Guatemala en 1966, que son una serie de sindicalistas que fueron desaparecidos todos juntos. Y luego también se utilizó muchísimo esta forma de secuestrar en Chile y en Argentina y en Uruguay en los años 70 contra los opositores. En el caso de Chile, de los partidos que habían formado parte del gobierno de Salvador Allende, y en Argentina y en Chile de los opositores a los gobiernos militares. Entonces, lo que hacían es secuestrar a la gente, llevarlos a lugares clandestinos, ahí los torturaban para sacarles información y poder conseguir atrapar a otras personas que estaban en la clandestinidad, y los ejecutaban, y una de las dos, o los lanzaban al mar, donde jamás se volvían a encontrar, o los enterraban en zonas clandestinas, antiguas minas, en fosas comunes, en lugares apartados, olvidados, en medio del desierto en el norte de Chile, donde aparecieron bastantes cadáveres de la época de Pinochet.